Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en este comienzo de semana. Soy Sergio Miranda de Iniciativa Ciudadana en el estado de Querétaro y les saludo el día de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021. El día de hoy, a través de esta transmisión en vivo, quiero comentar con ustedes acerca de los preparativos de una nueva estrategia para enfrentar la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario aquí en el estado de Querétaro. Y bien, para iniciar, quiero compartir con ustedes una nota periodística aquí en pantalla para poner en contexto lo que estamos hablando acerca de este tema. Esta nota que se publicó en Animal Político el pasado 12 de noviembre de 2021 y que nos pone en contexto acerca de lo que ha ocurrido con la aprobación de esta ley igualitaria. Bien, voy a compartir con ustedes para poder tomar esta nota como un punto de partida a los comentarios que tenemos para el día de hoy en esta transmisión en vivo. Así que dice lo siguiente, aquí dice: es oficial el matrimonio igualitario en Querétaro, pese a que el Ejecutivo local no publicó reforma. Y dice aquí lo siguiente: la reforma al Código Civil de Querétaro que reconoce el matrimonio igualitario no fue publicada en la Gaceta Oficial local por el gobernador Mauricio Curi González. Sin embargo, ya es ley. La reforma entrará en vigor este sábado 13 de noviembre. El Ejecutivo local tenía hasta el 11 de noviembre para publicar los cambios en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, pero al no hacerlo, el Congreso local cuenta con la facultad para publicar la reforma sin que la apruebe el Ejecutivo. De acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si se vence el plazo para recibir observaciones del Poder Ejecutivo Estatal, este deberá publicarlo en 30 días hábiles siguientes a su recepción. Pero de no hacerlo, como ocurrió esta vez, la presidencia de la legislatura ordenaría su publicación en dos periódicos de mayor circulación en el estado. Tras vencer el plazo para el Ejecutivo local, la reforma aprobada por el Congreso local desde el 22 de septiembre se publicó este viernes en dos medios impresos de circulación local. El vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, Walter López, dijo a Animal Político que la reforma al Código Civil de Querétaro ya es ley, aunque grupos antiderechos argumenten que solo se cumplió con la publicación de la reforma en un solo medio de alto tiraje. De acuerdo con Walter López, la reforma fue publicada en Noticias de Querétaro y Plaza de Armas, pero los grupos antiderechos, como él les llama, argumentan que el segundo de mayor circulación es el Diario de Querétaro y no Plaza de Armas, por lo que amagan con impugnar. El reconocimiento del matrimonio igualitario para todas las personas es un gran precedente para abatir la discriminación. Así es como él lo comenta. Aseguró el activista por los derechos, quien destacó que ahora se permitirá sin ningún tipo de procedimiento jurídico o amparo que dos personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. El tema ya había pasado por 3 congresos locales sin ningún avance, es decir, por más de 9 años. Para el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, la publicación de la reforma al discriminador Código Civil de Querétaro, como ellos califican, es un mensaje a toda la ciudadanía queretana de que con la participación ciudadana y usando los instrumentos legales del Estado mexicano se pudo lograr que las instituciones se movieran y cumplieran con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, así es como ellos lo presentan. Querétaro es el estado 24 en modificar su Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario. La reforma aprobada con 20 votos a favor y 3 en contra modifica los artículos 137, 150, 158, 160, 163, 198, 200, 273, 486, 728 y 2893 del Código Civil de Querétaro para reconocer este derecho. La modificación define al matrimonio
como una institución en la que se establece un vínculo jurídico por la unión entre dos personas, que con igualdad de derechos y obligaciones son la base del nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y respetable. Hasta ahora, en 8 de los 32 estados del país, el matrimonio igualitario sigue sin ser reconocido como un derecho, así lo mencionan en su Código Civil local. Esto a pesar de que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que señala que es discriminatorio e inconstitucional el no validar estas uniones y solo reconocer el matrimonio tradicional entre hombre y mujer. Se trata de los estados de Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En ellos las parejas LGBTQ+, aún deben buscar en otras entidades un derecho que se les niega o en su defecto comenzar un proceso de amparo, un costo adicional que las parejas heterosexuales no deben padecer. Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante, independencia. Muy bien, hasta aquí esta nota de Animal Político que nos pone en contexto acerca de lo que ha venido ocurriendo. Y yo quiero comentar acerca de esto de esto que hemos leído, porque lamentablemente en estos temas no ha habido información adecuada para el público y constantemente se manipulan los argumentos que nosotros como organizaciones pro vida estamos presentando a la sociedad y por lo cual no estamos de acuerdo en la aprobación y el reconocimiento de esta unión homosexual, como se le llaman ellos, matrimonio igualitario, pero también, como hemos venido comentando, solicitamos las organizaciones pro vida encabezadas por el Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, que tienen presencia en gran parte del país. Solicitamos en primer lugar el veto de esta ley de acuerdo a las facultades constitucionales del gobernador saliente Francisco Domínguez, y también reiteramos también para el nuevo gobernador Mauricio Curi González, solicitamos de la misma manera el veto de esta ley a matrimonio igualitario. Y como dimos a conocer también en días pasados, organizamos una marcha de inconformidad para hacer la entrega de más de 27,000 firmas que respaldan que nosotros representamos el sentir de la mayoría de la sociedad aquí en el estado de Querétaro. Y bien, como hemos comentado, esta marcha de inconformidad realizada el pasado jueves 21 de octubre, en la que nosotros solicitamos audiencia con el gobernador Mauricio Curi, y en aquella ocasión, como hemos comentado, tampoco fuimos recibidos ni por él ni por la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía, sino por el subsecretario de Gobierno, quien no dio ninguna explicación acerca de lo que ellos estaban haciendo como ejecutivo del estado de Querétaro. No dio ninguna explicación ni respuesta a todos los cuestionamientos y a todo lo que nosotros como organizaciones pro vida deseábamos tener una interlocución para poder exponer y poder tener conversación sobre estos temas. Así que, bien, después de esto, quiero comentarles, queridos amigos, que todavía es posible y sí, así es, se puede implementar una nueva estrategia y estamos en los preparativos para dar a conocer esta estrategia, en qué consiste, para dar marcha atrás a esta ley de matrimonio igualitario. En primer lugar, yo quiero entrar en este tema, en primer lugar estableciendo algo que es muy importante y es en primer lugar la respuesta que dio el gobierno del estado ante esta demanda de organizaciones de la sociedad civil. Porque me parece en primer lugar que es muy importante hacer esta observación, que en primer lugar no hemos sido recibidos, no hemos tenido puertas abiertas, como ellos han dicho a la prensa, que aquí se escucha a todos y que las puertas están abiertas, pero quiero comentar que a nosotros nos las han cerrado.
quiero comentar que a nosotros no nos han dado ninguna oportunidad de exponer nuestro punto de vista y que lo que hemos visto es lo que normalmente ha ocurrido en México con los gobiernos de todos los partidos políticos. Y es que una vez que los candidatos ocupan cargos públicos, toman una postura tajante, una postura cerrada y una postura como de que aquí ellos son quienes gobiernan y ellos son quienes toman las decisiones. Nosotros teníamos una gran expectativa por este nuevo gobierno de Mauricio Curi, porque esperábamos que él tuviera una apertura a la sociedad como lo hizo durante la campaña en la pasada elección, donde se acercó a todos los sectores de la sociedad, así como los candidatos que hoy están ocupando como legisladores un cargo de representación popular en esta nueva legislatura en el Congreso del Estado, que entró en sesión a fines del pasado mes de septiembre. Todos ellos como candidatos se acercaron y nos hacían tener una gran expectativa de tener una capacidad de escuchar, de oír y de estar abiertos siempre, pero lo que nos están demostrando aquí en primer lugar es una postura cerrada, una postura intransigente y aún autoritaria, porque la verdad es que no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna respuesta, y probablemente muchas personas se hayan quedado con la expectativa o la idea de que con la entrega de firmas iba a haber algún resultado. Nosotros pensamos que sí hubo un resultado que fue mínimo, pero no es el resultado que nosotros esperábamos. En primer lugar, tener la oportunidad de una audiencia donde pudiéramos exponer los temas y que pudieran entender por qué tenemos esta postura, porque lamentablemente nuestros argumentos se manipulan muchas veces también en la prensa y también por estos grupos que no representan a la mayoría de la sociedad. Así que, bueno, en primer lugar me gustaría entonces comentar que, en primer lugar, el gobernador Mauricio Curi, todos los legisladores que hoy están ocupando cargos de representación popular en el Congreso del Estado, firmaron estos compromisos con las organizaciones Provida, 21 compromisos para el 21, las organizaciones Provida encabezadas por Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana. Y quiero que ustedes sepan, queridos amigos, que aquí encontramos tres categorías de compromisos que ellos suscribieron en la pasada elección. Compromisos por la vida, compromisos por la familia y compromisos por las libertades. Entonces, en primer lugar, creo que es necesario expresar nuestra indignación y nuestra gran decepción con el gobierno de Mauricio Curi, que no ha respetado ni ha cumplido con sus compromisos de campaña, que en siguiente lugar tuvo la oportunidad y no quiso hacerlo de vetar esta ley para de esta manera confirmar que los compromisos que hizo en su campaña eran en verdad un compromiso serio que le estaba tomando con organizaciones de la sociedad civil. Y que vemos aquí lo que normalmente sucede con los candidatos y una vez que ya tienen cargos públicos, cambia totalmente su postura, ya no son tan cordiales, tan abiertos, ya ahora se muestran como gobernantes muy intransigentes, muy firmes y sin dar la menor oportunidad de hablar con la ciudadanía. Bien, quiero comentarles entonces que sobre estos compromisos que se firmaron por la familia, quiero dar lectura a estos compromisos porque en primer lugar tenemos que establecer que esta respuesta, esta reacción del gobierno del Estado es decepcionante. Esta reacción del gobierno del Estado es verdaderamente pone en duda su credibilidad, no solo para las organizaciones de la sociedad civil, sino para cualquier sector de la sociedad que en algún momento quiera pedir o demandar el cumplimiento de sus compromisos de campaña, pues van a tener una respuesta como la que aquí estamos teniendo. No solo se trata de estos temas pro vida, pro familia y de libertades, sino se trata de que nosotros como ciudadanía identifiquemos también y muchas personas lo saben, que cuando se trata de campañas electorales nos dan una cara y cuando están ocupando cargos públicos ya dan otra cara. Nosotros no podemos aceptar
que de esta manera se hace una burla para la ciudadanía. No podemos aceptar una burla así, en donde de esta manera, pues es demagogia, ¿no? Es demagogia porque es una pena que aún el Partido Acción Nacional, que está cuestionando todo el tiempo al presidente López Obrador y lo acusan de demagogia y de mentir a la sociedad, ellos mismos no sean capaces cuando gobiernan de ser congruentes y de seguir y gobernar de acuerdo a los compromisos que hicieron con la ciudadanía. Así que yo en primer lugar creo que debemos demandar que quienes están ocupando, todas las personas que ocupan cargos públicos y que ganaron en la elección pasada de una manera arrasadora aquí en Querétaro, el Partido Acción Nacional, demandarle, exigirle que sea congruente y que si realmente quieren quieren para el país, quieren otra opción, ser una opción para el país, es necesario que aquí en Querétaro y en todas partes donde gobiernan sean congruentes y sean creíbles acerca de lo que dicen. Bien, compromisos por la familia. Proteger a la institución jurídica del matrimonio como la unión complementaria y equitativa de un hombre con una mujer por su esencial función social de conservación de la especie y como ámbito ideal para el desarrollo de los hijos. Proteger la institución jurídica del matrimonio, la unión de un hombre con una mujer. Esto es básico. El problema con esta ley, queridos amigos, es que están redefiniendo el matrimonio y la familia y pretenden con sus argumentos, al redefinir el matrimonio y la familia, lo que están haciendo es en realidad dañar la base de la sociedad, que es la familia, la unión entre un hombre y una mujer. Siguiente, dice, en el tema de adopción, salvaguardar los derechos de los niños a tener un papá y una mamá para que puedan formar parte de una familia y tengan mayores probabilidades de una infancia feliz y un desarrollo personal, social, psicológico y económico. Así que esto tiene implicaciones para la adopción de niños que no tienen familia y esto es lo que se firmó por la familia. Siguiente, incluir la perspectiva de familia en la definición de leyes, de tal manera que de una manera articulada, global, transversal e integral, se reconozca, se apoye, se proteja y se promocione a la familia como institución y las tareas insustituibles que lleva a cabo. Esto es algo que han quebrantado los actuales legisladores. No están gobernando, no están legislando ni aprobando leyes con perspectiva de familia, ¿verdad? Y lo grave de lo que pasó en Querétaro es que esta ley que se aprobó lo hizo la pasada legislatura en su última reunión ordinaria, como le llamamos aquí en esta nota de prensa, en su última reunión ordinaria. Déjame nuevamente recordarte la fecha del pasado 22 de septiembre. Entonces, han quebrantado este compromiso, pero observen bien, la legislatura saliente aprueba a espaldas de la sociedad, sin ninguna consulta ciudadana, una ley que no representa el sentir de la mayoría de la sociedad aquí en el estado de Querétaro. Nadie, incluido el líder parlamentario Agustín Dorantes, da la cara por la aprobación de esta ley, ni siquiera tuvieron el valor de ellos dar a conocer esto ante la sociedad y ante los medios de opinión, ante los medios de comunicación, lo cual habla de que ellos no tienen el valor, no tienen la entereza ni carácter para hacerse responsables de lo que hicieron. Por eso estamos tan decepcionados y es una vergüenza para las organizaciones de la sociedad civil. Esto es considerado una traición de estos legisladores. Incluso Agustín Dorantes, con él se tuvo contacto en distintas ocasiones con organizaciones del movimiento Provida y ahora él, antes de irse o al salir este congreso, aprueba una ley completamente a espaldas de la sociedad. No solo eso, sino que nadie se hace responsable de lo que hicieron. El gobernador saliente, Francisco Domínguez, no la quiso vetar, no quiso hacerse responsable y también comentamos, él había tomado compromisos a favor de la vida, la familia, en la elección pasada donde él ganó la elección como gobernador del estado de Querétaro. Él también no cumplió con esos compromisos realizados con alianzas de pastores
y con organizaciones del movimiento Pro Vida. Nadie se hace responsable de la aprobación de esta ley. Entra el nuevo gobernador y como vimos en esta nota de prensa, tenía hasta el pasado 11 de noviembre para vetar la ley y pretende al no publicar la ley, él como representante o como ejecutivo del gobierno del estado, que es un poder independiente, porque como hemos comentado, también aquí en el estado de Querétaro como en México, los tres poderes que conforman el estado son independientes y no están subordinados ni uno al otro. Así que el Ejecutivo tenía facultades, no quiso el gobernador Mauricio Curi usar sus facultades constitucionales para vetar esta ley, sino pretende no hacerse responsables de una ley que todos están echando la bolita, porque el gobernador no quiso vetarla, tampoco la publicó, es decir, no tomó responsabilidad, pero no cumplió con estos compromisos que asumió en la pasada campaña electoral con las organizaciones del movimiento Pro Vida y Pro Familia. Y luego, lo que se pudo haber hecho, o esperábamos que se hiciera por lo menos, no publicar la ley y regresarla o turnarla de nuevo a la actual legislatura, la 60 legislatura, para que los actuales legisladores que están comenzando o entraron en funciones y están comenzando su periodo legislativo, a partir de este año, ahora sí ellos tomaran responsabilidad y le dieran la cara a la sociedad para ver si después de haber firmado estos compromisos, ellos iban a aprobar una ley de matrimonio igualitario. ¿Qué hicieron los legisladores? Es increíble que prefirieron ellos, ¿verdad? Y le hicieron el trabajo sucio al gobernador del estado de ellos ser quien publicaran esta ley, porque como estamos viendo en esta nota, y de acuerdo al procedimiento legislativo, la ley, si no fue vetada por el actual gobernador, y no fue regresada para su revisión o para también su veto o rechazo. Sin embargo, lo que hicieron fue ellos publicarla y ellos están asumiendo el costo político y están tomando responsabilidad al publicar esta ley. Ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo en la Gaceta Oficial local, La Sombra de Arteaga, sino lo hicieron en 2 diarios de circulación. Entonces, esto nos habla de la verdad de que no tienen la firmeza, no tienen la convicción suficiente para aprobar leyes que saben bien que van en contra del sentir de la mayoría de la sociedad, lo están haciendo de una manera como una maniobra política. Esa no es la manera, señores, de aprobar leyes ni de gobernar en el estado de Querétaro. Y yo creo que esto va a tener un costo político en la próxima elección. Creo que el único que se logró con la marcha de la inconformidad del pasado 21 de octubre fue que el gobernador no la publicó, porque nosotros sí temíamos que el gobernador Curi publicara la ley, sí en la Gaceta Oficial para hacer la ley, pero debido a esta marcha, él se abstuvo, no tomó la responsabilidad y entonces ya lo hicieron ahora la actual legislatura. Sin embargo, todavía podemos comentar acerca de la actuación del gobernador con respecto a esta ley, porque quiero recordarles los comentarios que él dio a la prensa para seguir aquí comentando con ustedes con respecto a la forma en que han procedido el gobierno del estado aquí en Querétaro. Recuerdan ustedes que comentamos que algo que declaró el gobernador a la prensa fue que no había prisa por aprobar esta ley. Y lamentablemente, pues, como podemos ver ya ahora, por lo que ha ocurrido, no hay prisa, que nos daba la esperanza de que él vetara la ley, de que él se pusiera al día con estos temas. Evidentemente no están informados de estos temas, tienen solamente un punto de vista muy superficial, porque ni siquiera han escuchado a las organizaciones pro vida, no han organizado foros, ni en el Congreso del Estado se pudo haber hecho un parlamento abierto que consiste en que la ciudadanía tiene la oportunidad de exponer puntos de vista, todos sus puntos de vista. Las organizaciones pro vida estaríamos siempre dispuestos a acudir a un parlamento abierto, que es un foro
en el Congreso del Estado, donde sí se pueden exponer los puntos de vista, queridos amigos. Muchos pensamos que ellos, ya que están ocupando cargos públicos y de representación popular, tienen el poder para imponer leyes, aunque vayan contrarias al sentir de la sociedad. Pensamos que ya una vez que ellos gobiernan, ya ni modo, ¿verdad? Tenemos que subordinarnos y tenemos que acatar lo que ellos decidan hacer, pero realmente no es así. Y el Parlamento abierto es también un recurso y es una manera en que el Congreso puede escuchar opiniones y se puede abrir un debate para que se entienda por qué razón es conveniente o no aprobar cualquier ley, y en este caso, por qué no es conveniente que esta ley sea aprobada en el estado de Querétaro. Entonces aquí podemos ver esta nota de prensa eh, eh, de declaraciones del gobernador Mauricio Curi del pasado miércoles 20 de octubre, un día antes de la marcha de inconformidad. La marcha de inconformidad fue el jueves 21 de octubre. Y miren, no hubo explicaciones que nos dieran sobre estas declaraciones, ni él, ni la secretaria de gobierno, ni el subsecretario de gobierno. Dice así: no hay prisa para matrimonio igualitario, afirma Curi, va en tiempo, opiniones a favor y en contra, dijo la secretaria de gobierno. Entonces, esto de que no hay prisa, en realidad, viéndolo ya ahora como están las cosas, quiere decir que ellos en realidad hicieron esta declaración porque sintieron que había una presión mediática y una presión de las organizaciones pro vida, pero fue solamente una declaración que no tenía realmente ningún compromiso hacia nosotros, las organizaciones pro vida, porque no hay prisa quiere decir simplemente que pues no quisieron tomar el tiempo que tenían para vetar la ley. Y no hay prisa fue solamente una forma de decirnos o de engañar a la ciudadanía y decirle, vamos a revisarla, pero acabaron aprobándola finalmente. Y dice lo siguiente: no fue vetada la reforma al Código Civil del Estado que permite el matrimonio igualitario, sin embargo, aún está en proceso de revisión. ¿Cuál es ese proceso de revisión? Si dudaron de publicar la ley o el gobernador dudó en publicarla y pensó en la posibilidad de vetarla, ¿por qué no nos dan a conocer en la entrevista que tuvimos el pasado el pasado 21 de octubre en Palacio de Gobierno? ¿Por qué no se nos dijo en qué consistía esa revisión? ¿Qué están revisando? ¿Qué necesitan evaluar ustedes para considerar que esta ley es conveniente para el estado de Querétaro? Ni siquiera quisieron escuchar los argumentos. No sabemos qué clase de revisión estaban haciendo. Entonces esto da a entender que se trataba solamente de una maniobra para tomar tiempo o para no verse comprometidos a publicar la ley o a vetar la ley, pero finalmente no tomaron responsabilidad cuando pudieron haberlo hecho. Así que aquí nos dice: mientras que el gobernador Mauricio Curi afirmó que no hay prisa por la publicación de esta reforma, como diciendo hay tiempo, y si había tiempo de revisar y de publicar esta reforma, ¿por qué no nos escucharon? ¿Por qué no nos recibieron en una audiencia que solicitamos públicamente? ¿Por qué entonces se cerraron a ellos revisar la ley y finalmente buscar darle una aprobación al publicarla en diarios de circulación aquí en Querétaro? Dice: fue el 22 de septiembre cuando el Congreso local aprobó la reforma al Código Civil del Estado que permite el matrimonio igualitario. Sin embargo, es el gobierno estatal quien debe analizar y publicar la reforma en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, que fue lo que no quisieron hacerlo, ni analizaron, ni dieron a conocer sus argumentos, por qué no la vetaron o por qué no la publicaron. Solamente que pretenden no ser responsables de esto y finalmente sí lo son. No se pudieron lavar las manos como lo hizo Poncio Pilatos. Finalmente, el no hacer nada, finalmente es hacer algo. El no hacer nada finalmente les hizo responsables de lo que está sucediendo aquí en Querétaro. Y lo más penoso de todo es lo que se dice aquí. Al respecto, el mandatario estatal enfatizó que tiene conocimiento de que hay posturas a favor y en contra. Esto es una pena de verdad, que pretendan ponernos a un mismo nivel con argumentos supuestamente a favor o en contra. No se trata de ver si no hay argumentos en contra. Claro que en cualquier tema que tenga que ver con la vida pública, siempre va a haber opiniones a favor y en contra.
No podríamos esperar que solo hubiera opiniones a favor para aprobar una ley. Así que esto es muy superficial, muy engañoso. Claro que hay opiniones en contra. Aquí no se trata de establecer si hay opiniones a favor y no hay opiniones en contra. Aquí de lo que se trata es de establecer estas opiniones a favor que tanto representan a la mayoría de la sociedad. Porque si no, no solo son leyes impopulares, son leyes completamente contrarias al bienestar y a la preservación de la sociedad, como es el caso de esta ley de matrimonio igualitario, como ellos le llaman. Así que no se trataba de eso. Si están buscando representar a la sociedad en el Congreso del Estado, tenían que haber iniciado un proceso de debate, de foros, de participación ciudadana y de parlamento abierto. Y ahí los legisladores, si no están enterados de estos temas, si no son conocedores de estos temas, deberían dar la oportunidad a las organizaciones pro vida de exponer sus argumentos para que vean que nosotros no se está discriminando a nadie, ni se le está quitando un derecho a nadie, sino estamos hablando de que no es necesario redefinir qué es la familia en la sociedad, porque todos sabemos qué es la familia y qué es el matrimonio. Entonces, no se nos pretende engañar con estos argumentos manipuladores, que por cierto maneja Morena y que está impulsando esta agenda en todos los congresos del país. En este momento hay más de 100 iniciativas en todos los congresos de todos los estados para promover esta clase de reformas al Código Civil y aprobar leyes que van a lastimar y que van a atentar en contra del derecho a la vida, la familia y las libertades. Se está imponiendo estas leyes de una manera dictatorial. Es como si estuviéramos bajo un régimen dictatorial. No importa si son de Morena o de Acción Nacional, esto lo están haciendo en todo el país a espaldas de la ciudadanía y sin escuchar a quienes no estamos de acuerdo con estos argumentos. Así que, bueno, esto es lo más penoso de estas declaraciones, pretender igualar y poner al mismo nivel diciendo que son opiniones a favor y en contra. No, señores, lo que ustedes se tienen que preguntar es estas leyes que están aprobando, si son impopulares o no son impopulares, si estas leyes que no era urgente legislar en esta materia y en estos temas, ¿por qué hay tanta urgencia de impulsar esta agenda como lo está haciendo Morena en todo el país? Aquí en Querétaro no hay temas más prioritarios que este. No necesitamos que redefinan qué es la familia ni qué es el matrimonio, porque eso está muy claro, por sentido común se entiende qué es la familia y qué es el matrimonio. No tenemos que incluir, como pretenden hacerlo con estos argumentos, uniones homosexuales que no es matrimonio y que no pueden hacer ellos o no pueden formar ellos familias. Esto no es familia ni es matrimonio. Así que miren, en esta nota lo más penoso es esto. Decían ellos entonces, se sigue revisando, no tenemos prisa, la sigo revisando, reitero, pero finalmente, ¿de qué sirvió que la revisaran si tampoco están informando a la opinión pública en qué consistió esa revisión y por qué finalmente no la vetaron? Porque para no vetar esta ley tenían que haber explicado cuáles son los argumentos para no vetarla, cuál fue el temor de no vetar una ley que ellos no promovieron, que se las turnó el Congreso del Estado, que se fue sin dar la cara y hacerse responsables de esta aprobación. ¿Cuál era el temor de vetar esta ley? ¿A quién quieren complacer con la aprobación de estas leyes? Es lo que tú te tienes que preguntar. Y decía aquí, lo peor, otra desafortunada declaración de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, detalló que haya un tiempo para publicar esta reforma. O sea, todavía hay tiempo para publicarla, o sea que sí la iban a publicar. No la publicaron porque hubo una marcha de inconformidad que les demostró que la mayoría de la sociedad estaba inconforme, por eso no la publicaron, pero la iban a publicar. Y ellos decían así, se jactaban de que había tiempo para publicarla porque la iban a publicar. Y dice, aún hay tiempo para publicar esta reforma aprobada por los diputados locales. ¿Y qué que la hayan aprobado? Ellos se fueron y no dieron la cara a la sociedad, ni dieron explicaciones, ni hubo entrevistas, ni declaraciones que nos explicaran por qué se aprobó esta ley en el Congreso que salió. ¿Cuál era el problema de vetarla? No porque ellos la aprobaron, se tenía que haber aprobado. Esa ley se pudo haber vetado.
tanto por el gobernador saliente como por el entrante y por la nueva legislatura. La nueva legislatura, en vez de publicarla, tenía que haberlo revisado después de ver que hubo una marcha de inconformidad y que ya ha habido en Querétaro marchas a favor de la vida y la familia. En el 2016, aquí en Querétaro se organizó una gran marcha ciudadana para rechazar la iniciativa presentada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que precisamente estaba promoviendo el reconocimiento del matrimonio igualitario. Fue la primera vez en la historia del Congreso de la Unión y por primera vez en la historia del país que una iniciativa de ley presidencial fue rechazada, no se aprobó debido a una gran movilización ciudadana en todo el país. En todas las entidades federativas se organizaron más de 131 marchas en distintas ciudades. Aquí en Querétaro se convocó y nos manifestamos más de 100,000 personas. Se los dijimos ahí en Secretaría, en el Palacio de Gobierno. ¿Quieren ustedes ver una convocatoria de más de 100,000 personas llegar aquí a Palacio de Gobierno para que se den cuenta que nosotros representamos el sentir de la mayoría de la sociedad? Así que es lo que comentaron en su momento, que bueno, pues ya como el Congreso lo había aprobado, pues ya, ¿verdad? Anunciaron que tenían 15 días para vetarla, que ya concluyeron, la ley no se vetó finalmente, y dice aquí lo siguiente la secretaria de Gobierno: no se ha vetado la ley, entonces estamos en tiempo. ¿En tiempo de qué? ¿Verdad? De vetarla o de publicarla. Estaban por publicarla y la prueba es de que no la publicaron, pero tampoco la vetaron. Es decir, que le iban a publicar. Si su intención hubiera sido vetar, la hubieran vetado y hubieran dicho a la sociedad y a los medios de comunicación: esta ley se tuvo que vetar porque nos dimos cuenta que no representa el sentir de la mayoría de la sociedad y que está generando mucha inconformidad aquí en el estado de Querétaro. Porque en todo caso, si hay tensión, como estos grupos dicen que no aprobar esta ley iba a causar tensión, realmente lo que teníamos que considerar es que para que no haya tensión, señores, que están promoviendo que esta ley se publique, lo que se requería entonces era abrirlo a la sociedad, abrirlo y entonces convocar a un parlamento abierto en el Congreso del Estado, abrir foros, escuchar a la sociedad, escuchar los puntos de vista y también, desde luego, ver el respaldo ciudadano. Aquí se entregaron 27,000 firmas, más de 27,000 firmas de inconformidad con esta ley de matrimonio igualitario. ¿Cuántas firmas, señores, ustedes van a entregar para que se apruebe el matrimonio igualitario? Porque ahí en redes sociales la gente es muy fácil poner ahí un punto de vista, burlarse de lo que nosotros decimos, pero quiero que me digas cuántas firmas tienes. ¿Quién te va a apoyar para que se apruebe la ley del matrimonio igualitario aquí en el estado de Querétaro? ¿Cuántas firmas tienes? ¿Cuántos vecinos te van a apoyar ahí en la escuela, en las escuelas, en las universidades? ¿Cuántas firmas van a recaudar ustedes para demostrar que tienen la mayoría en la sociedad? Y sobre todo los argumentos, porque ahorita voy a pasar al tema de los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo y creemos que estas leyes están dañando a la familia y están dañando a la sociedad. Solo quiero terminar esta nota de prensa donde dijo lo siguiente finalmente la secretaria de Gobierno. Sin embargo, aseguró que atienden todas las expresiones a favor y en contra de esta reforma. No están atendiendo las expresiones. A nosotros no nos recibió señora Guadalupe Murguía. Estuvimos ahí en Palacio de Gobierno el pasado 21 de octubre y no nos recibió usted, nos mandó al subsecretario de Gobierno, no nos dio la cara ni nos ofreció explicaciones de qué estaban haciendo con esta ley que se les turnó por parte del Congreso del Estado. Dice ya, y puso también ahí, ya hay grupos vinculados con la Iglesia Católica que se han pronunciado, grupos, hay unos grupos que están en contra. No es cierto, señora secretaria de Gobierno, no son grupos, es la mayoría de la sociedad. En 2016 usted recibió en el Congreso de la Unión más de 500,000 firmas que se le entregaron a usted, que entonces estaba ahí como presidenta de la mesa directiva en el Congreso de la Unión del 2016. Se le entregaron a usted más de 500,000 firmas y a usted le consta
cómo hay tanto poder de convocatoria de las organizaciones del movimiento Provida, y no solamente grupos de la Iglesia Católica, también grupos cristianos, iglesias cristianas, estamos en desacuerdo con esta aprobación de estas leyes que dañan a la familia y a la sociedad. Así que es una forma de menospreciar, es una forma, desde luego, de desestimar este gran poder de convocatoria. Y ahora quiero finalmente pasar a los argumentos que queremos comentar con ustedes, queridos amigos, porque yo sé que en estos temas, sobre todo quiero que consideren lo siguiente: estos grupos no aportan argumentos, sus argumentos son muy superficiales y no tienen realmente sustento, ¿verdad? Porque, mira, estamos compartiendo con ustedes esta información que se llama En defensa del matrimonio y la adopción, y estos son los argumentos que se